Amén. Los invito en esta mañana, queridos hermanos, a que podamos abrir nuestra Biblia en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 al 19. Vamos a leer la preciosa palabra del Señor. Una vez se encuentren, por favor, el libro de Primera de Pedro, dicen amén. Y podamos ponernos de pie una vez más para leer la palabra del Señor en esta mañana. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a leer la poderosa palabra del Señor. Dice así: Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifica a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Amén. Vamos a tomar asiento en esta mañana. Esta lectura que hemos hecho, la verdad que como cristianos en nuestras vidas tenemos diferentes pruebas, dificultades en toda clase de índole, ¿verdad? En la parte familiar, en la parte económica, en la parte laboral. Pero estamos seguros y sabemos que tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Que la poderosa mano del Señor está sobre nosotros y es la que nos guía a toda verdad. He sacado también en un libro que he leído que es de Rick Warren, no sé si algunos han escuchado, Una vida con propósito. ¿Alguien ha leído este libro o ha escuchado alguna vez? Sí. Rick Warren nos dice así. Dice que el Evangelio no nos ofrece una vida sin dolor en la tierra, pero sí nos ofrece un propósito eterno. Esto quiere decir que la vida que nosotros llevamos aquí en la tierra, podemos tener dificultades, podemos tener problemas y podemos tener varias pruebas en nuestra vida, pero tenemos un propósito en medio de la prueba. El tema de hoy es: las pruebas tienen un propósito en nuestras vidas. Diga a tu hermano que tienes al lado: las pruebas tienen un propósito en nuestras vidas. Amén. También en este libro hay otra frase que leí que me llamó mucho la atención y la verdad que es muy importante. Dice así, Dios tiene un propósito detrás de cada prueba y Él usa las circunstancias para desarrollar nuestro carácter. Se lo vuelvo a repetir, Dios tiene un propósito detrás de cada prueba y Él usa las circunstancias para desarrollar nuestro carácter. Nosotros como cristianos desarrollamos un carácter que es el carácter de Cristo. Algunas veces cada persona tiene diferente temperamento, diferente carácter, pero Dios quiere que tú desarrolles el carácter de Cristo en tu vida. Él quiere ver las características que Cristo tenía en tu vida para que puedas ser un cristiano que desarrolla su carácter en la vida cristiana. También podemos ver en esta parte, ahora veamos que si Dios, por ejemplo, no nos hace sufrir o no nos pone pruebas, no podemos nosotros pasar a un siguiente nivel, sino que nos quedamos como cristianos en un nivel como niños espirituales, como dice su palabra, ¿verdad? Pero si nosotros pasamos y vencemos la prueba que Dios nos pone en adelante, podamos pasar a un siguiente nivel, a una siguiente fase. Ahora veamos que si Dios, por ejemplo, no eximió a su Hijo del sufrimiento en la tierra, es porque tenía un propósito bien definido. Se imagina que si Dios a Jesucristo hizo sufrir en la cruz del Calvario, pasó bastante
bastante sufrimiento aquí en la tierra, pero fue por un propósito bien definido, que sería salvar la humanidad y regalarnos la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos reciben esa vida eterna que Cristo le dio con el sufrimiento en la cruz del Calvario? Amén. Es muy importante que sepamos esa verdad. También es importante saber que mi vida es parte de un plan que Dios tiene. Aunque nos hallemos en diversas pruebas, ya sean familiares, como les decía, económicas, en salud y demás, al final tendremos la victoria. Esto quiere decir que Dios tiene un plan para cada uno de ustedes en esta mañana, queridos hermanos. Él tiene un plan maravilloso, un plan perfecto para sus vidas. Y Él quiere que usted pueda ser parte de ese plan. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Vamos a leer una cita bíblica aquí en Santiago, capítulo 1, versículos 2 y 3. Santiago, capítulo 1, versículos 2 y 3. En esta cita bíblica Pedro le escribe cuando ellos estaban siendo perseguidos por los romanos para matarlos y destruirlos. En ese tiempo la verdad que era una persecución bastante fuerte que había. Hoy día, gracias a Dios, nosotros como cristianos todavía no estamos pasando esa persecución, pero sí tenemos pruebas diarias, ¿verdad? Dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Amén. ¿Cuántos tienen paciencia en esta mañana? Amén. Es un fruto del Espíritu Santo. La paciencia es un fruto que usted tiene que desarrollar en su vida. Son 9 frutos que nos enseña la Biblia, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia. Entonces es un fruto muy importante en la vida de un cristiano para poder desarrollarlo día a día. Y algunas veces la verdad que somos un poco impacientes en algunas cosas, pero Dios nos enseña a través de su palabra que debemos desarrollar la paciencia en medio de la prueba. Amén. Vamos a leer en Romanos también una cita bíblica, capítulo 8, versículo 28. Si no puede buscarlo también allá en la pantalla va a salir. Amén. Romanos capítulo 8, versículo 28 nos dice así: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a sus propósitos son llamados. Hace un momento mi hermano Edgar decía, ¿quiénes aman a Dios? Y todo el mundo yo creo que va a levantar la mano y va a decir, yo amo a Dios. Pero dice aquí, sabemos lo que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Entonces esto quiere decir que cada uno, si amamos a Dios, tenemos que tener un propósito definido en nuestras vidas para poder seguirle a Él. No solamente decir yo amo a Dios, pero no hago la voluntad de Dios, sino que si tú amas a Dios verdaderamente con todo tu corazón y con todo tu ser, tú vas a hacer el propósito que Dios tiene para tu vida de acuerdo a su bendita voluntad. Amén. Entonces es muy importante saber también qué significa la palabra prueba. ¿Alguien sabe qué significa la palabra prueba? Bueno, aquí yo también estudié esta parte de la prueba en hebreo, que es nasha, significa manifestar el corazón por medio de la presión. Le vuelvo a repetir, la palabra prueba en hebreo es nasha, significa manifestar el corazón por medio de la presión. Cuando estamos nosotros en pruebas, en dificultades, entonces cuando sentimos una presión en el corazón y manifestamos de acuerdo a cómo nosotros estamos viviendo nuestra vida cristiana. Entonces, en esos momentos de presión, de dificultad que nosotros vivimos día a día como cristianos, algunas veces nos sentimos presionados, agobiados. Ahora hay una palabra muy conocida que es el estrés, ¿verdad? Hay personas que viven estresadas, que viven agobiadas. ¿Por qué razón? Porque no saben que tienen la ayuda del Espíritu Santo en su vida o no saben cómo lidiar con la prueba en medio de esa dificultad. Entonces, como le decía, es manifestar el corazón por medio de la presión. Cuando nos hallamos en esas diferentes pruebas que pasamos en la vida, Dios prueba nuestro corazón para ver qué es lo que manifiesta por medio de la presión. Entonces, la palabra del Señor en San Lucas capítulo 6, versículo 45 dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Esto está
demasiado claro para nosotros como cristianos. Si nosotros abundamos en amor, abundamos en gozo, abundamos en paciencia, que son los frutos del Espíritu Santo, nuestro corazón no va a reflejar nada malo cuando nos hallemos en esa presión, en esa prueba, sino lo que va a reflejar va a ser el amor, el gozo, la paz, y sobre todo en la prueba hay que reflejar la paciencia, que es un fruto muy importante que nosotros tenemos que tener. Por lo tanto, como cristianos debemos, como le decía, manifestar esas cosas que son agradables al Señor, que son las cosas buenas del buen tesoro de nuestro corazón. Vamos a leer otra palabra del Señor que dice en 1 de Pedro capítulo 1, versículos 6 y 7. Aquí Dios prueba nuestra fe a través de las circunstancias difíciles que llegamos a pasar, y al pasar por el fuego se purifica y saca el verdadero valor que nosotros tenemos como cristianos. En 1 de Pedro dice así: en lo cual vosotros os alegráis, dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Esto quiere decir que nosotros cuando pasamos por la prueba, pasamos por el fuego, pasamos por el... No sé si algunos han visto la película A Prueba de Fuego, que es una prueba que pasó este matrimonio, esta familia, y que verdaderamente pasamos, algunas veces nosotros pasamos ese fuego de prueba dentro de nuestra propia familia, nuestro matrimonio, o también puede ser con los colegas del trabajo o familiares de nosotros, que algunas veces no podemos soportar a alguna persona porque no tenemos la paciencia desarrollada en nuestra vida. Entonces, la prueba de fuego que usted pasa cada día, usted tiene que saber que tiene la fuerza y la potestad para poder vencerla. ¿Cuántos pueden decir: yo venzo la prueba en el nombre de Jesús y por el poder de su Espíritu Santo? Amén. Vamos a seguir aprendiendo de algunas personas. Veamos algunos personajes bíblicos que fueron probados y son ejemplos a seguir para nosotros. Hay muchos personajes bíblicos. Yo resalté solamente a cuatro personajes bíblicos que podamos ver en esta mañana. El apóstol Pablo. ¿Cuántos conocen la vida del apóstol Pablo? ¿Sí? Conocemos su historia y lo que él ha pasado. Son muchas aflicciones del apóstol Pablo. En 2 Corintios vamos a leer capítulo 1, versículo 3 al 7. Aquí él nos dice cómo él pasó las aflicciones, pero pudo vencer en medio de la prueba. Amén. Dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que estén en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda por el mismo Cristo la consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme. Pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. En esta cita que hemos leído, el ejemplo a seguir en el apóstol Pablo es que él pasó muchas aflicciones, ¿verdad? Fue azotado, fue apedreado, pasó naufragio, pasó hambre, pasó muchas adversidades en su vida, pero él sentía la abundante consolación del Espíritu Santo en sus vidas. Si nosotros hayamos pasado por lo menos una o dos de las aflicciones que el apóstol Pablo haya pasado y no hayamos estado preparados como él estaba preparado espiritualmente, yo creo que no hayamos podido vencer esas pruebas, porque son pruebas bastante fuertes que él pasó. Pero si nosotros realmente como cristianos nos preparamos y buscamos de la presencia del Señor para cuando estemos en esas pruebas, en esa dificultad, podamos decir, igual que dice Pablo, que él pudo vencer con la ayuda del Espíritu Santo y recibió la consolación del Espíritu Santo. ¿Usted alguna vez ha recibido la consolación del Espíritu Santo en medio de una prueba? ¿Sí? Es una consolación que solamente Dios te puede dar en el corazón. Cuando nosotros perdemos a un ser amado, por ejemplo, yo perdí a mi papá ya hace 6 meses, si no me equivoco,
y la verdad que fue un dolor muy fuerte que yo sentí en el corazón, pero Dios me dio la paz, Dios me dio la fuerza para poder seguir adelante. Entonces, en medio de esa prueba, Dios nos consuela. El Espíritu Santo nos consuela en nuestro corazón, nuestra mente es consolada por el Espíritu Santo. Él está ahí para ayudarte. También otra prueba que pasó el apóstol Pablo, vamos a verlo en 2 Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 10, que es el aguijón en la carne que él sufrió durante toda su vida. Dice así: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca en sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice el apóstol Pablo, responde: por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Por cuanto soy débil, entonces soy fuerte. Esto la verdad que me tocó mucho también a mí, porque yo bastante tiempo estoy luchando con un dolor que siento en el tema de mi rodilla. La mayoría saben que yo he sufrido esto ya de hace unos 7 años atrás. Entonces yo me pongo en el lugar del apóstol Pablo. Le he pedido al Señor muchas veces que Él quite ese dolor de mi rodilla, pero Dios sabe por qué no lo ha hecho, ¿no? O sea, yo sigo sintiendo ese dolor, aunque sea leve, pero es un dolor que la verdad que Dios me hace recuerdo que si haya estado yo bien de mi rodilla, de repente no haya estado aquí presente con ustedes en el culto, haya estado jugando fútbol en la cancha, haya estado paseando, corriendo, pero Dios me ha dicho que me baste en su gracia, porque su poder se perfecciona en mi debilidad. Y también tú tienes alguna enfermedad, alguna dolencia. Dios te dice en esta mañana: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Amén. Amén. Vamos a seguir en esta mañana. Vamos a ver el ejemplo también que nos da 3 jóvenes hebreos. No sé si algunos conocen la historia de Sadrac, Mesac y Abednego, que son nombres babilónicos que se le dieron en ese tiempo, pero sus verdaderos nombres en hebreo son Ananías, Misael y Azarías. Ellos, aquí el ejemplo a seguir de estos 3 jóvenes hebreos, fueron que guardaron su fe a pesar de las circunstancias difíciles que estaban viviendo en ese tiempo. En ese tiempo había un rey que se llamaba Nabucodonosor. Había puesto él un decreto que toda persona se arrodille y adore una estatua que le había levantado en ese tiempo en Babilonia. Al oír, dice, el son de bocina, todo el mundo tendría que arrodillarse y adorar al Señor, pero ellos no lo hicieron. Entonces vamos a leer en el capítulo de Daniel, capítulo 3, versículo 15 al 17. Aquí el rey les advierte a ellos de echarlos en el horno de fuego. Vamos a leer Daniel capítulo 3, versículo 15 y 17. Dice: ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os prostréis y adoréis la estatua que me he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mi mano? Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor, diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, y nos librará. ¿Cuántos dicen amén? Dios puede librarte de ese horno de fuego, de esa prueba de fuego que estás pasando en esta mañana. Y también el rey en el capítulo 3, versículo 24 y 25, el rey se asombra al ver en medio del horno de fuego a 4 personas. Quiere decir esto que tú no estás solo cuando estás pasando prueba. Tú no estás desamparado, se puede decir la palabra también así, porque Dios pelea por ti. Dios está contigo en esa prueba, en esa dificultad.
Y también en esta parte el rey, en el capítulo 3, en el versículo 29 y 30, el rey, una vez ellos vencieron esa prueba de estar dentro del horno de fuego, el rey los engrandeció sobre todo su reino. O sea, quiere decir que ellos no doblegaron su fe y el rey los premió. El rey los engrandeció y les dio autoridad sobre todo su reino. Eso quiere decir que si tú vences la prueba, Dios te va a poner en un sitio de autoridad. Dios te va a dar lo que tú quieres ser como cristiano. Tú quieres ser un siervo, tú quieres ser una persona usada por Dios. Primero tienes que vencer la prueba, porque si tú no vences la prueba, Dios no te va a poder usar. Dios no va a poder llevar su palabra a través de ti, no va a poder usarte en lo que tú puedas hacer. Puede ser en la música, en el servicio, en cualquier área que tú puedas servir al Señor. Si tú no vences la prueba y la dificultad, el Señor no va a poder usar. Aquí se cumple la promesa de Dios en Isaías 43:2, dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Entonces, cuando tú estés pasando esa prueba de fuego, no temas, porque Dios está contigo. Dios te dará la salida a ese problema y esa dificultad que tú estás pasando. Vamos a ver un ejemplo también de Job. Muchos conocemos la vida de Job, que fue una persona, un siervo de Dios, temeroso de Dios, decía apartado del mal, dice la palabra, ¿verdad? Pero pasó la prueba, una prueba bastante difícil, perdió a sus hijos, perdió sus bienes, su ganado. En Job capítulo 1, versículo 20 y 22 dice así: en ese momento que él recibió todas esas noticias y todas las calamidades que pasó en ese tiempo. Entonces Job se levantó, dice, y rasgó su manto, que era una costumbre que tenía en ese tiempo, y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró, dice. Y dice así el versículo 21: y desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. La verdad que la vida de Job es un gran ejemplo para nosotros como cristianos. Algunas veces tenemos pruebas, se puede decir, mínimas a comparación de lo que pasó Job. Por un dolor de cabeza o por algún problema económico, algunas veces nosotros nos quejamos, decimos: Señor, ¿por qué a mí? Digamos, ¿por qué me pasa a mí todo esto? Entonces, aquí nos enseña la vida de Job que él pasó dificultades y pruebas de fuego verdaderamente. Fueron problemas y dificultades que él pasó bastante fuertes. ¿A quién no le dolería bastante perder a sus hijos? Perder todo lo que él trabajó durante toda su vida, perderlo en un solo día. Si Dios no haya estado con Job, si Dios no haya tenido el conocimiento verdadero de Dios, él haya dicho: aquí lo dejo todo, dejo a Dios, dejo la vida cristiana y me voy, ¿no? Pero él fue una persona firme en ese momento. Él sabía y conocía que Dios podía restaurarle todo lo que él había perdido. Amén. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos y conozcamos y tengamos una fe inquebrantable. También en esta parte, la palabra inquebrantable me llamó mucho la atención. No sé si han visto una película que se llama Una fe inquebrantable. Una madre no perdió a su hijo, sino que sufrió un accidente. Su hijo se ahogó en un lugar donde había hielo con agua y su cerebro ya no funcionaba. Pero ella todos los días decía: mi hijo va a vivir, mi hijo va a vivir. Y ella estaba con esa fe puesta en Dios, que Dios iba a dar la sanidad, iba a restaurar la vida de sus hijos, porque él había estado con muerte cerebral. Pero Dios en ese momento escuchó la voz de esa madre. La verdad que la oración de una madre puede mucho, amén. Yo estoy agradecido por mi mamá, porque ella, desde niño prácticamente, desde que nací, ella me decía que yo iba a ser un pastor, pero yo decía: no soy para ser pastor. Yo no tengo el carácter, no tengo las habilidades. Incluso yo me puse a estudiar el pastorado. He estado estudiando 4 años en la universidad y decía: Señor, ¿por qué quieres que yo pueda ser pastor, pueda estudiar la carrera de teología, si a mí no va más relacionado conmigo? Pero Dios me decía
porque Él tenía un propósito en mi vida. Y ahora entiendo el propósito que Dios tiene. Yo sé que estoy aprendiendo. Estoy en mis primeros pasos, se puede decir, en el pastorado. Y yo sé que el tiempo de Dios, en su tiempo, en su perfecto tiempo, va a llegar el llamado para cada uno de nosotros y para mi vida. Amén. Así que es importante que podamos tener esa fe inquebrantable. Ahora veamos también el ejemplo de Abraham, que es el padre de la fe, ¿verdad? Lo conocemos como el padre de la fe. En Génesis capítulo 22, versículo 1 y 2, dice así: Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocaustos sobre uno de los montes que yo te diré. Aquí Dios probó la fe de Abraham. La verdad que él tiene con todas las letras y con todas las palabras el llamado el padre de la fe, porque él en ese momento, yo creo, como padre, nosotros dar la vida a nuestro hijo, sacrificar a nuestro hijo, es una prueba, la verdad, bastante dura, bastante fuerte, se puede decir, porque ¿alguien aquí daría la vida de su hijo a Dios? Yo creo que nadie, ¿verdad? Porque la verdad que si no tenemos la fe que tenía Abraham, no podemos llegar a ese nivel de fe, a ese nivel de confianza en Dios, si no tenemos la fe que tenía Abraham. Entonces, en el versículo, en este mismo libro de Génesis, en el versículo 10 y 12 nos dice: y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces dice: el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extienda tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. En ese momento Dios le dio la salida a esa prueba que él estaba pasando. Él le dio la respuesta que él estaba esperando en ese momento. Algunas veces nosotros pasamos prueba y no escuchamos la respuesta de Dios a nuestra vida, o no entendemos por qué pasamos esas pruebas, esas dificultades. Aquí vemos que algunas veces Dios nos pide algunas cosas también que amamos más que a Dios. Por ejemplo, puede ser el dinero, nuestra casa, nuestro trabajo. Ponemos a eso en primer lugar y no ponemos en primer lugar a Dios. Y Dios debería ser el dueño del primer lugar en nuestra vida, en todo lo que nosotros hacemos. Y la verdad que como cristianos es algo natural que nosotros como cristianos valoremos las cosas de Dios en segundo lugar, y en primer lugar las cosas materiales, pero no debería ser de esa manera. Debería ser primero las cosas espirituales y luego las cosas materiales. La prédica que dio el pastor el anterior domingo decía: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Amén. ¿Cuántos están dispuestos a obedecer la palabra del Señor en esta mañana, a partir de hoy día? A pesar del dolor, a pesar de la prueba, a pesar de la dificultad, estemos dispuestos siempre a que podamos obedecer la palabra del Señor para tener la bendición de Dios en nuestras vidas. Amén. Vamos a ver un segundo punto que nos dice: las pruebas nos enseñan a perfeccionar, afirmar, fortalecer nuestra fe. Vamos a leer la palabra del Señor en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Dice así: mas el Dios de toda gracia, que nos ha llamado a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayas padecido por un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Aquí hay una canción que también me vino a la mente. Dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, nos perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. Esta canción es una canción que la verdad que cuando yo era más pequeño la escuchaba
Y me ponía a escuchar una y otra vez porque era una canción que me tocaba el corazón, me tocaba el alma, el espíritu. Y la verdad que Dios nos va a perfeccionar, nos va a afirmar, nos va a fortalecer y nos va a establecer en su obra. Amén. ¿Cómo Dios nos va a perfeccionar? Dice que en Filipenses 1:6 dice Dios perfeccionará su obra hasta el día de su venida. Dice así: estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, quiere decir que nosotros estamos en un proceso continuo de perfeccionamiento. Nadie es perfecto aquí en la tierra. El único perfecto fue Jesucristo. Amén. Nosotros estamos en esa etapa, en ese proceso de ser perfeccionados cada día. Tenemos muchos errores como cualquier ser humano, pero ¿estamos dispuestos a ser perfeccionados? ¿Sí? Entonces es muy importante que estemos dispuestos a ser perfeccionados. Aquí también nos dice que Él afirmará, dice Dios afirmará nuestra fe para no caer en el pecado. Dice Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ese yugo de esclavitud es el que nos hace perder la comunión con Dios. Ese yugo de esclavitud es el que nos hace salirnos de la voluntad de Dios, apartarnos de los caminos del Señor. Entonces nosotros tenemos que estar firmes en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. Amén. Y sobre todo Él nos va a dar la fortaleza. Filipenses 4:13, que es un versículo bastante conocido. Él fortalece nuestra fe en todo momento. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Diga conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Y también Él nos va a establecer, como le decía, es algo muy importante, que podamos estar establecidos en la roca que es Cristo Jesús. En Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces quiere decir que ya nosotros no vivimos de acuerdo a nosotros mismos, sino que vivimos en la fe del Hijo de Dios. Él vive en cada uno de nosotros y nosotros tenemos que reflejar a Cristo en nuestras vidas. Aquí también las pruebas nos hacen parecernos más a Jesús, porque Él vive en nosotros por medio del Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren parecerse más al Señor en esta mañana? Amén. Cada día parecernos más a Cristo y logremos decir lo que dice el apóstol Pablo en su carta a Timoteo. Dice así: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está reservada la corona de justicia, el cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cuántos aman la venida del Señor? Amén. Vamos a recibir esas coronas de vida cuando estemos allá en el cielo con el Señor. Pero hoy es el día que tú digas, yo quiero pelear la buena batalla de fe. Yo quiero vencer la prueba en esta mañana. ¿Y cómo puedes vencer la prueba? Solamente con la ayuda del Espíritu Santo. Y el tercer punto, para finalizar, va relacionado al Espíritu Santo. Dice, Dios nos ayuda en medio de las pruebas a través del Espíritu Santo. Hermanos, en esta mañana yo quiero decirles que vienen tiempos muy difíciles, muy peligrosos para los cristianos, y debemos estar nosotros preparados con nuestra fe perfeccionada, con nuestra fe fortalecida, con nuestra fe afirmada y con nuestra fe establecida. Si nosotros no nos preparamos espiritualmente, esos tiempos difíciles van a ser muy complicados para nosotros como cristianos. La verdad que las pruebas nos acercan más a Dios y de esa manera nosotros tenemos que buscarlos con más fuerza, con más tiempo, darle más tiempo a Dios. Reconocemos que algunas veces no nos organizamos bien en el tiempo y no buscamos verdaderamente la presencia del Señor de forma diaria. Y eso deberíamos nosotros tenerlo como prioridad, buscar primeramente la presencia del Señor cada día para estar preparados para esos tiempos difíciles que vienen. El Espíritu Santo también nos consuela y nos recuerda. En San Juan capítulo 14 versículo 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará
todos los que os he dicho. Esto quiere decir que el Espíritu Santo siempre está contigo en cada momento, en cada dificultad que tú pasas, y Él te va a enseñar, Él te va a recordar lo que tienes que hacer en esos momentos difíciles. El Espíritu Santo nos ayuda en medio de nuestra debilidad. Él es alguien que nos hace salir adelante en medio de esa debilidad que tú tienes. Esa debilidad puede ser física, puede ser espiritual, puede ser material, pero Dios está ahí. Romanos capítulo 8, versículo 26 y 27 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas Él que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Cuando nosotros estamos en oración, en ayuno, el Espíritu Santo, Él dice que pide con nosotros con gemidos indecibles. Quiere decir que algunas veces nosotros no sabemos qué pedir cuando estamos orando, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo está ahí intercediendo por cada uno de nosotros. El Espíritu Santo está ahí pidiéndole al Padre lo que tú necesitas en ese momento, lo que tú requieres para tu vida. Entonces, la verdad que el Espíritu Santo es una persona maravillosa. Es la tercera persona de la Trinidad, la cual está para ayudarnos en todo lo que nosotros podamos hacer. Amén. También aquí vamos a ver que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. En Romanos 8, 38 y 39 dice que ni tribulación, ni angustia, ni hambre, ni persecución podrá separarnos del amor de Cristo. ¿Cuántos se alegran por esta noticia? Amén. Nada nos podrá separar del amor de Cristo. Las tribulaciones y pruebas que Dios nos permite vivir, es muy importante saber que no estamos solos para enfrentarlas. Si lo hacemos solos, nos podemos desgastar, nos podemos desanimar, podemos darnos por vencidos y pensar que no podemos con ellas. En nuestras propias fuerzas, nosotros nunca vamos a poder vencer una prueba, una dificultad. ¿Por qué? Porque somos humanos, somos débiles, somos frágiles, somos de carne y hueso. Pero si estamos agarrados de la poderosa mano del Señor y que su Espíritu Santo está con nosotros, Él nos dará la salida en esa dificultad, en esa prueba. Amén. Él es el único que puede ayudarte en esta mañana. También en San Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30, Dios nos dice que aquí Él nos hará descansar en medio de las pruebas. Dice, el versículo 28 dice así, hasta el 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, cuando nosotros nos hallemos en esas pruebas, en esas dificultades, al único que podemos ir de rodillas, orando, es a Dios, que Él te dará el descanso que tú necesitas para tu alma, para tu espíritu. Porque sin Él nada podemos hacer. Él es el único Dios que puede darte el descanso que tú necesitas en medio de esa dificultad, en medio de ese problema que estás atravesando en esta mañana. Entonces, para vencer y salir victoriosos en nuestras pruebas, podemos apoyarnos en el Espíritu Santo de Dios, que nos guiará a ver la mejor forma de resolver nuestros problemas en la vida cristiana. Solamente el Espíritu Santo te guiará por la senda de justicia, dice su palabra. Solamente el Espíritu Santo te dará las fuerzas para salir adelante en medio de las pruebas y las dificultades que tú atraviesas día a día como cristiano. Para finalizar en esta mañana la prédica, vamos a ver cuál es el contenido de la cita principal que leímos, que era Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 2 al 19. El contenido de esta lectura que dimos es la siguiente. Dice: los cristianos no debemos de sorprendernos por las pruebas que nos vienen sobre nuestras vidas. Más bien, debemos gozarnos porque somos participantes de los padecimientos de Cristo, para que en la revelación de su gloria nos gocemos
y alegremos grandemente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se alegran y se gozan en medio de la prueba? Amén. Él nos da entonces el gozo y la alegría para poder vencer esa dificultad y esa prueba que estamos pasando. El significado de esta lectura que hemos leído en la mañana dice que cuando estemos pasando por pruebas debemos gozarnos porque Dios dará la victoria y Él se glorificará en medio de las pruebas que estemos atravesando en nuestras vidas. Entonces cada prueba tiene un propósito, le decía al comienzo, ¿verdad? Entonces si esa prueba tiene un propósito en nuestras vidas, Dios se va a glorificar en medio de esa prueba y Él nos hará victoriosos en el nombre de Jesús. La aplicación que podemos aplicar en esta mañana por este mensaje y esta lectura que hemos aprendido hoy día en la mañana es que al enfrentar las pruebas que pasamos en la vida cristiana debemos estar seguros que tienen un propósito y que tenemos de nuestro lado la ayuda de nuestro amado Espíritu Santo de Dios. Diga conmigo en esta mañana: gracias Espíritu Santo, porque tú me ayudas en medio de las dificultades. Vamos a orar en esta mañana, vamos a decirle: Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias.